Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente entramos a la intimidad de su hogar. Para nosotros es una gran bendición el poder compartir un tema matrimonial, que es importante que nosotros seamos instruidos y capacitados a través de la preciosa palabra de Dios. Y para ello yo le voy a invitar que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos recibamos la bendición de Dios. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por la oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder entrar por estos medios a la intimidad de cada uno de los hogares de mis hermanos, a los cuales bendecimos desde ya, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú nos bendigas a través de tu bendita palabra, nos puedas dar el conocimiento, Señor, de ella, para que todos juntos recibamos la bendición que tú tienes preparada para cada uno de los hogares a los cuales, Señor, bendecimos desde ya. Y te suplicamos, Señor amado, que seas tú el que sigas perfeccionando la obra preciosa que has comenzado en cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto enorme poderles saludar y bendecir en esta noche. Es una noche de matrimonios y nos acercamos a Dios confiadamente, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias. Dios controla todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo está bajo el eterno cuidado de Dios. En esta noche, aprovechando que estamos en una noche de matrimonios, viene a mi memoria, a mi corazón, aquel hogar que está en el Antiguo Testamento de aquella mujer que su esposo dice, algunas versiones dicen que era profeta, otros dicen que era aprendiz de profeta, otros dicen que estaba en una escuela de profetas. Amén. Vemos en el Antiguo Testamento las escuelas proféticas. Sin embargo, hay algo que sucede en este matrimonio. La Biblia nos enseña que el esposo de esta mujer se murió. Amén. Falleció. Amén. Pero deja una carga pesada sobre ese matrimonio. ¿Cuál es la carga? Bueno, le deja una deuda muy grande, donde están comprometidos sus hijos, ¿verdad? Están comprometidos los niños. Él se murió, él se fue con Dios, pero hubo algo que él no arregló en su vida, y eso le trajo consecuencias lamentables a la esposa, sufrimiento que estuvo padeciendo un tiempo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el acreedor venía y según la ley él se podía llevar a los hijos por la deuda, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta de este problema, de este hogar, yo siempre me he puesto a pensar, Chiqui, ¿cuánto tiempo estaría esta pobre mujer, atormentada por este problema del hogar? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado bajo esta aflicción del hogar hasta que encuentra una solución dentro de su propio hogar? Resulta que ella se recuerda que tiene una cobertura. La importancia de la cobertura, ¿verdad? Que tienen una cobertura, en este caso era el profeta Eliseo, a donde ella acude a contarle el problema que está viviendo. Le cuenta cómo su esposo dejó una deuda y los que salen lastimados son los hijos, los que salen, salen expuestos porque viene el acreedor a llevárselos. Y el profeta le hace una pregunta: ¿qué tienes? En tu casa. En tu casa. Amén. Y ella le contesta que lo único que quedó en su casa es un frasquito de aceite, o sea, una redoma de aceite. Y yo siempre he pensado, Chiqui, que ese aceite le servía al profeta o al varón en su ministerio, ¿verdad? Le deja un frasquito de aceite, es lo que ella encontró, además de la tremenda deuda. ¿Qué tienes en casa? Pues un poquito de aceite.
y él le sugiere que sus hijitos vayan y presten tinajas vacías, nuevas a sus vecinos, y que ella se encierre en su aposento, en su cuarto, y que empiece a llenar las tinajas de aceite. Amén. Dice que cuando cesaron las tinajas, cesó el aceite, Cesó el aceite. ¿verdad? Cesó Amén. el aceite. Entonces, estamos viendo Amén. alguna injusticia de este hogar, ¿verdad? Cómo ella queda sola con los niños, expuesta tanto ella como los niños, amén. a ser afectados por el acreedor. Amén. Qué importancia es de que tal vez uno como padres de familia no pueda exponer a los hijos de esa manera, ¿verdad? Porque vemos cómo ella la aflicción de que no tenía para pagar y que tenía que definitivamente el acreedor llegaba y la atormentaba. Para todo aquel que ha tenido deudas, los que vivimos esa etapa, sí, qué difícil es eso, es muy complicado. Es muy complicado, sí, la verdad es que a veces uno es mal administrador de lo que uno gana, ¿verdad? Gasta más de lo que uno gana. Más, exactamente, gasta más de lo que uno gana, y es muy importante que tanto el varón como la esposa tengan un control sobre su sueldo, sobre lo que ganan. Hacer un presupuesto, ¿verdad? Exactamente, hacer un presupuesto, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros, aún todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Trabajamos un presupuesto, pero unimos nuestro salario, ¿verdad? Pero eso somos nosotros. Sí, eso somos nosotros, pero hay muchos. Pero es un ejemplo. Sí, es un ejemplo que nosotros ha sido de una gran bendición, ¿verdad? El poner de primero a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de poner primero a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos visto la bendición, y la bendición más grande es de que uno sea buen administrador de lo que uno gana, ¿verdad? Amén. Como decías tú, no gastar más de lo que uno no gana, porque muchos lo que hacen es, tal vez no hacen un presupuesto, pero gastan más de lo que reciben, y ahí es donde se van endeudando y cuando uno siente pues las deudas, sí. definitivamente. Algo que uno tiene que tener en consideración, Chiqui, es que muchas veces uno dice, es que Dios proveerá y Dios proveerá, y uno tiene que ser realista. Claro que Dios provee, pero uno tiene que aprender a trabajar bajo un presupuesto, definitivamente. Amén. Ahora, ¿por qué hablamos en esta noche de matrimonios sobre este problema del hogar, mis amados hermanos? Porque nosotros todos necesitamos aprender a ser buenos administradores de nuestros ingresos. Tenemos que ser buenos administradores. Aquí vemos cómo este problema financiero, entre paréntesis o comillas, una deuda, estaba afectando la estabilidad emocional de la madre y de los dos hijos. Pero es admirable la actitud de ella, que reconocía la autoridad espiritual sobre su hogar, ¿verdad? Y yo lo quiero ver de esta manera. Ella va a pedir un consejería al ministro, y el ministro, usado por Dios, le da la solución, qué es lo que debe hacer. Aquí enviamos algo. ¿Qué era lo que tenía? Aceite. Representa la unción del Espíritu Santo dentro de nuestros hogares, la importancia de tener al Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras familias, ¿verdad? Ser dirigidos, cómo actuar, cómo no hacer malas cosas, etcétera. Pero vemos cómo Dios respalda la palabra, respalda a la mujer y respalda la palabra. A ella por reconocer la autoridad y al ministro por ser guiado por Dios. Señor. Ahora, el consejo fue, enciérrate en tu casa, ¿verdad? Y llena las tinajas. Entonces, Chiqui, para que veamos en este caso, todo milagro necesita obediencia. Exactamente, pero más que todo la importancia de reconocer la cobertura, ¿verdad? Porque si uno reconoce la cobertura a la cual uno se tiene que sujetar y a la cual pedir... Eso es por amor, ¿verdad? Sí, exactamente, definitivamente es por amor, pero si uno se sujeta por amor, la bendición que tiene el poder ir a pedir un buen consejo, porque la cobertura definitivamente nos va a dar un buen consejo, ¿verdad? No un mal consejo. Entonces vemos como ella reconoció que tenía cobertura,
y a través de la cobertura el profeta fue guiado, Así es. ¿verdad? Para decirle, bueno, ¿qué tienes en casa? Un poquito de aceite. Ujú. Y cómo ese aceite se iba a multiplicar con las tinajas que iban a prestar sus hijitos con sus vecinos. Y por eso es esto, importante exacto, tener buenos a eso vecinos, iba. ¿verdad? Sí, es importante tener buenos vecinos porque pues la educación no pelea con nadie, Tener ¿verdad? buena relación con los Buena vecinos. relación con los vecinos, aunque tal vez uno no esté visitando constantemente al vecino, va pues solo con el hecho de que buenos Tener días, comunión, buenas tardes comunicación. o comunicación, sí. Entonces es importante. Y eso le sirvió a ella, Exactamente. ¿verdad? Eso le sirvió a ella. Yo creo que eran conocidos, ¿verdad? Muy conocidos, lo voy a ver así. Ujú. Eran muy conocidos, entonces viene el consejo del profeta, Amén. los niños fueron, pero tú enciérrate, a ella le están A diciendo, ella, tú sí. vas a ganar la batalla, Amén. tú, enciérrate tú, y cerrando la puerta, ora a tu Padre que está que hazlo en secreto y Él Amén. contestará al deseo de tu corazón. Amén. Entonces vemos que los niños llevaron tinajas, y el Amén. poquito de aceite, lo poquito se convirtió en mucho, muchas tinajas, ¿verdad? ajá. Ahora, aquí vemos algo muy interesante, Chiqui, y es que cuando ya las tinajas están llenas, cesaron las tinajas, dejaron de llevar tinajas los niños, el aceite cesó, Amén. ¿verdad? Entonces cualquiera pudo haber tomado otra actitud en el caso de ella, a la hora de ver cumplido el milagro, Amén. vuelve nuevamente Amén. a su ministro Amén. y le va a contar qué es lo ¿Qué que ha es lo que ha sucedido. sucedido? Yo me imagino que Exactamente. la habitación estaba súper llena de De muchas tinajas, tinajas ¿verdad? de Sí. aceite. Sí, porque tuvo para pagar y para seguir viviendo, Así es. ¿verdad? Pero, Entonces, pero regresa, mira, pues, amén. regresa a informarle al ministro Amén. que cesaron las tinajas, Ujú. que el milagro está hecho. Amén. Entonces viene otra vez el consejo. Ujú. Ahora le dice, vende, paga, Paga vive. y vive. Amén. Exactamente. La solución para su solución problema. para su problema. Por favor, Amén. yo quiero que vea esto. Amén. Estamos hablando en esta noche de matrimonios. Este es un problema de un matrimonio que Amén. lo puede estar pasando, lo pudo pasar no solamente ella, Sí. sino nosotros mismos, o quizá alguien en el Exactamente. hogar Ujú. con este problema y no teniendo la solución. Ella volvió al ministro, pero aquí el consejo es que la solución siempre va a ser Dios, Ay, ¿verdad? Que nosotros le pidamos la guianza al Espíritu Santo Amén. para que el Señor nos pueda guiar a toda toda verdad, verdad. para Amén. encontrar la solución de lo que nos está afectando. Amén. Ahora ella va, le cuenta al ministro lo que ha sucedido y él le da otro consejo. Ahora le dice, vende el aceite, Amén. paga tus deudas Amén. y con lo que te quede vive. Pero qué interesante, porque el propósito, Chiqui, de ese milagro era que ella pagara sus deudas, Amén. ¿verdad? Amén. Y muchas veces Dios da la provisión para pagar, Sí. pero Ya cuando se tiene, se agarra para otra. se agarra para otra cosa, ¿verdad? Es que como Amén. Dios provee, acordémonos que Dios es un Dios de orden. De orden, exactamente. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. No, Él no. provee para nuestras necesidades. Exacto. Pero ¿por qué hablamos de esta noche de matrimonio sobre este problema? Porque hay asuntos financieros, mis queridos hermanos, Amén. que nosotros tenemos que aprender a arreglar, no gastar más De lo que no ganamos. de lo que ganamos, ¿verdad? Amén. Tenemos que tener un equilibrio. Amén. Pero aquí en medio de la crisis que vivía este hogar, la solución fue Dios. Exactamente. La importancia de poner a Dios de primero, ¿verdad? Así es. Porque si ponemos a Dios de primero en todo, vamos a ver la bendición. Amén. Vamos a ver la mano de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y nosotros lo hemos vivido. Así es. Hemos vivido cosas preciosas, hermosas. Y qué tremendo es aconsejar, porque muchas veces yo tengo una tarjeta, ¿verdad? Ujú. Pero le damos mal uso a esa tarjeta. Así es. Como no vemos que solo es de pasar, ¿va? Y de pasar y pasar. Y un día le decía yo a mi hija, mira, aprendí a comprar, pero al contado, ¿verdad? No la tarjeta, porque después sí hay que pagar la tarjeta definitivamente, pero con intereses y con esto. Pero aprendí
y vas a ver que te va a costar gastarte tu dinero. Lo que pasa es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender a ser buenos administradores. Amén. Y yo creo que en la medida que nosotros vamos creciendo, lo vamos aprendiendo. Exactamente. ¿Por qué aprendemos? Amén. Porque lógicamente nos tuvimos que equivocar un día. Nos tocó llorar y llorar, como dice aquí el corito, va a llorar y llorar. Hemos aprendido con dolor. Mientras uno aprende, ¿sí? uno llora. Sí. Pero acordémonos que dice que por lo que se padeció se aprende obediencia. Exactamente. ¿Verdad? Y eso nos conduce a ser obedientes. Esta noche, una noche de matrimonios, estamos hablando de un problema financiero que había en un hogar. Amén. Quiero ir al libro de Malaquías capítulo 2 y versículo número 13. En esta hora dice la palabra del Señor. Y esta otra cosa, seis, cubrís el altar del Señor. Póngale atención, mi amado hermano. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta palabra, poder edificar su hogar, nuestro hogar. Recuérdese que nosotros solo exponemos la palabra del Señor, no la imponemos. Solo exponemos lo que dice la Biblia. Amén. Y nuestro propósito es edificar nuestros hogares, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Dice esta palabra, y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor. Bueno. Aquí le está hablando el Señor al pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual definitivamente. Amén. Pero ¿de qué cubrían el altar? Le habla a los varones. ¿De qué cubrían el altar del Señor? Dice que lo cubrían con lágrimas, lo cubrían con llantos, lo cubrían con gemidos. Bueno, pero ¿por qué se estaba dando esta situación? ¿Cuál era la causa para que eso estuviera sucediendo, Chiqui, en el pueblo de Israel? Y es que ellos decían que el Señor ya no miraba la ofrenda, ni aceptaba con agrado la ofrenda de su mano. Y qué tremendo es que Dios le rechace la ofrenda a uno. Sí, eso es tremendo. Es tremendo porque, digamos, yo siempre he dicho, desde antes de salir de mi casa, para ir al templo, yo ya he preparado mi ofrenda, no solo en mi corazón, sino literalmente, ¿verdad? Entonces, la importancia de que uno vaya adelante de la presencia del Señor y le presente su ofrenda por la gratitud de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Pero qué triste es de que sea rechazada la ofrenda. Imagínense si la ofrenda pues no tiene precio, la ofrenda puede ser mayor o menor que el diezmo. Uno puede ofrendarle a Dios de la gratitud que hay del corazón, uno le da con agrado al Señor, pero sí es importante que nosotros dispongamos nuestro corazón y ofrendar con todo nuestro corazón, nunca esperando, ¿verdad? No, el Señor me lo va a recompensar, no, el Señor me va a dar el doble, no, definitivamente pues cuando uno da con todo su corazón, el Señor se lo devuelve a uno, pero mira la intención de cómo lo va uno a hacer, ¿verdad? Amén. Esa es una pregunta, ¿por qué Dios le está recriminando a los varones, al pueblo de Israel, que llegaban con sus lágrimas a cubrir el altar, con gemidos, con lloro? Este comentario MacArthur dice, cubrir el altar de lágrimas, el llanto y el clamor serían en vano porque el pecado había cerrado la puerta de acceso a Dios. Entonces aquí hay un problema por el cual Dios ya no les recibía la ofrenda. Y ¿sabe qué? Es su matrimonio. Amén. Es un matrimonio que tiene ese problema. Pero volvemos a la carga, ¿verdad?, de Ananías y Zafira. Amén. Cuando ellos vendieron un terreno, se ponen de acuerdo en la cantidad que vendieron, se ponen de acuerdo, van, primero creo que llega el esposo, le lleva el informe al apóstol Pedro, se ponen de acuerdo en la cantidad, y cuando llega la esposa le dice, Pedro, ¿por qué han permitido que Satanás les llene el corazón de engaño? Amén. Ellos pretendieron engañar a Dios porque él mismo les dice, ¿acaso no es de ustedes el terreno? Sí. Es de ustedes, les dice, ¿verdad? Pero exacto, vemos que ellos se pusieron de acuerdo en algo. Ahora, ¿por qué hablamos de esto, Chiqui? Porque dice que el pueblo de Israel, los varones, cubrían el altar de lágrimas, lloraban, gritaban, gemían. El llanto y el clamor serían en vano porque el pecado había cerrado la puerta al acceso a Dios. Entonces aquí veo otra cosa. Muchas veces hay injusticias en el lugar, y aquí una injusticia es llanto, lágrimas, gemido. Bueno, se cerró la puerta al acceso a Dios.
¿Cuál es ese problema? Ellos habían violado sus votos matrimoniales, ¿sí? Votos matrimoniales y la separación total de la idolatría en el corazón. Ahora veamos esto. Cuando vemos lágrimas, gemidos y llanto en el corazón y que Dios ya no recibe una ofrenda, qué triste. Qué Amén. lamentable es Amén. que podamos caer en esas situaciones, Amén. mis amados hermanos. Amén. Es una noche de matrimonios Amén. y solo estamos exponiendo la palabra, estamos Amén. aprendiendo. Exactamente. Necesitamos sacar de nuestro hogar lo que no está bien. Exactamente, es que ahí nos está hablando de pecado, ¿verdad? Pero ¿por qué se llenó de pecado? Porque primeramente quizás le perdieron el temor al Señor. Y cuando se pierde el temor al Señor, entonces ya se cometen injusticias, ya se comete pecado, ya se cometen muchas cosas, muchos errores. Y no podemos decir que los errores los vamos a cometer por ignorancia, porque en este tiempo hemos escuchado suficiente palabra, hemos escuchado, quizás es cuando más ha habido palabra del Señor, como para que nosotros caigamos en eso. Pero qué lamentable es de que la gente que ha cometido pecado venga y presente su ofrenda y sea rechazada por no ser sincero con el Señor. Mira, una de las causas, como estamos hablando del matrimonio, Amén. puede ser que una de las razones por las que no pueda estar siendo recibida la ofrenda es por problemas conyugales, Amén. por algún conflicto interno de los dos, etcétera. Falta de perdón, falta de reconciliación, sí. La ofrenda puede estar siendo rechazada y sí. También la oración puede ser estorbada. Exactamente. ¿Verdad? Porque acuérdense que la Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil. Amén. Y se supone que nosotros estamos para proteger sí. a ese vaso que es Amén. la esposa. Ahora, Amén. Si seguimos viendo, el Señor le dice, vosotros decís, le dice al pueblo, ¿por qué el Señor ha sido testigo ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, aquí Dios está recriminando la falta de lealtad, ¿verdad? La falta de lealtad en el matrimonio de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Él habla de la deslealtad que se ha manifestado en ese hogar. Amén. Y cuando hablamos de deslealtad, estamos hablando de la palabra hebrea 898, bagar, que significa, dentro de algunas cosas, como una prenda de vestir. Aquí habla de cobertura, ¿verdad? Prenda de vestir está hablando de cobertura. Cómo el hombre está para cubrir su hogar, está para cubrir su familia, actuar de manera encubierta por implicación, engañar, falsedad, infidelidad, menospreciar, rebelión, traición, etcétera. Yo lo que traigo a memoria en esta hora es que Dios vela por ese pacto. Amén. Dios Así cuida es. ese matrimonio. Amén. O sea que el ojo del Señor está en medio de nuestros matrimonios. Exactamente, ¿verdad? Y nosotros no podemos engañar al Señor, pues no le podemos mentir al Señor, porque los ojos de Él están sobre nosotros las 24 horas del día, viendo qué hacemos, qué no hacemos, cómo actuamos, si actuamos bien o actuamos mal, ¿verdad? Y igualmente en nuestro matrimonio es lo mismo. El Señor está ahí. Y qué lamentable es, ¿verdad?, de que hayan problemas. Y a veces, tal vez son problemas sencillos, pero me voy a dormir a otro lado. Lo usual. Entonces, ¿y qué estamos haciendo? Dándole cabida al enemigo. Dándole lugar al diablo. Sí, le damos cabida y cuando uno le da cabida, pues definitivamente se empeoran los problemas, ¿verdad? Amén. En lugar de platicar, en lugar de no pelear, sino que mejor dialoguemos. Tan lindo que es el diálogo. Así es. ¿Verdad? Y para no caer en estos extremos. Yo creo, Chiqui, que tenemos que cuidar de que haya buena comunión en el matrimonio. Amén. Así es. Nosotros, hermanos amados, debemos de velar porque haya una buena comunicación en nuestro matrimonio.
¿verdad? Después de tantos años, creo que uno tiene que aprender a vivir, Amén. a convivir con la persona que uno ama, ¿verdad? Amén. Uno tiene que aprender a tener una buena comunicación. Amén. Como Una pareja, buena relación, como ¿verdad? matrimonio, Exactamente, una buena sí, relación. sí. Amén. Y no es difícil. No, no exactamente, no es difícil, ¿verdad? Si nos ponemos de acuerdo y platicamos y quizás tal vez hay cosas que definitivamente pues tal vez a uno no le van a parecer, pero al esposo sí, pero es de ponerse de acuerdo, no pelear, ¿verdad? Porque no está el tiempo como para que nosotros estemos peleando, pero hemos visto cuánto matrimonio en este tiempo se ha divorciado, están peleando cada quien por su lado, cuando deberían de buscar al Señor y de pedir ayuda a su ministro, quizás, o a su consejero, ¿verdad? Sí, delegado. Al delegado, exactamente, ¿verdad? Porque nosotros pues no somos partidarios de que los matrimonios se separen, de que destruyan su casa, no se ponen a pensar en el daño que le van a ocasionar a los hijos, porque los que más son afectados son los pequeños, ¿verdad? O aún si sean grandes, de todas maneras son afectados los hijos. Y quizás ya los adultos superan eso, pero los hijos no lo van a superar jamás, ¿verdad? Entonces es mejor, en esta noche estamos viendo el hogar del problema que le dejó el esposo a la esposa una deuda grande. ¿Cuántos matrimonios iguales? Quizás a alguien Dios le pueda estar hablando en esta noche, ¿verdad? Así es. Que quizás... Por lo menos a nosotros dos. Amén. Exactamente, a nosotros nos está hablando el Señor también, ¿verdad? Pero la importancia de buscar soluciones, ¿verdad? Es importante que busquemos soluciones, no más problemas. Entonces aprendamos nosotros primeramente a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Que qué lindo es de que uno sea temeroso, pero con ese temor reverente, ese temor que no nos hace pecar, ese temor que no nos hace blasfemar, ese temor que no nos hace desviarnos de los caminos del Señor, sino que al contrario, pedirle el discernimiento a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él desea para nuestra casa, para no estar con esos problemas? Yo creo que nosotros debemos de invitar al Espíritu Santo que more en nuestros hogares, que more en nuestros corazones. La importancia, mis queridos hermanos, de invitar a Dios que siempre esté en nuestros hogares, Amén. que nos guíe, que nos conduzca a toda verdad. Amén. Si hay cosas que nosotros tenemos que arreglar, puesto que las arreglemos tomados de la mano de Dios, sin gritos, sin insultos, ¿verdad? Sino poniendo a Dios en nuestros corazones. Amén. De por medio, porque qué hermoso es, Chiqui, estar en un hogar en paz, con gozo, Amén. Con alegría. Amén. Acordémonos que cuando nos conocimos, no nos conocimos gritando, ¿verdad? ni separados, ni cuando nos casamos ya en camas aparte, separados. No, yo creo que todos nosotros debemos de suplicarle al Señor que derrame un espíritu de gracia, esa influencia divina Amén. En cada uno Amén. De nuestros hogares, en cada Amén. Uno de nuestros corazones. Ahora, yo quisiera llevarlos a esta noche a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, y lo vamos a ver en varias versiones, porque dice: vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Amén. De una manera comprensiva. Sí. Con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Veamos causas por las que una oración puede ser estorbada. La Biblia Peshitta dice: igualmente ustedes, esposos, vivan sabiamente con sus esposas, teniéndolas en honor como vasos frágiles, para que no sean estorbadas en sus oraciones o estorbados. Porque también ellas heredarán juntamente con ustedes el don de la vida eterna. Qué hermoso. Ya se dio cuenta. Dice: ellas heredarán con ustedes el don de la vida eterna. No está diciendo para la vida eterna solo van los hombres y ellas se quedan en otro lado, o ellas se van y el hombre. No.
vamos a heredar la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente dice: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a su esposa. Amén. Póngale atención. Ustedes maridos tienen que honrar a su esposa. Cada uno viva con su esposa, trátela con entendimiento. Amén. Y si alguno no tiene entendimiento, pídaselo a Dios. Amén. Pídaselo a Dios. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Trátala como es debido para que nada estorbe sus oraciones. Aleluya. Aquí nos estamos evitando. ¿Y por qué mi oración no es escuchada? ¿Por qué Dios no me hace caso? ¿O por qué no me contesta? Exactamente. ¿Verdad? Exacto. Muchas veces no vemos la respuesta del Señor, pero no le hemos preguntado por qué. Quizás no estamos bien con nuestro esposo, ¿verdad? O igualmente el esposo no está bien con la esposa y no vemos la respuesta. Estamos aparentando muchas cosas. Exactamente, ¿verdad? O muchas veces sí, aparentamos, ¿verdad? Venimos aquí y una sonrisa fingida, ¿verdad? Y como que todo estuviera bien y de ahí sale uno de la puerta y vuelve otra vez a lo mismo. Entonces no estamos actuando correctamente, ¿verdad? La importancia de que uno sea transparente delante de la presencia del Señor, porque miren, mis hermanos, no podemos irnos a acostar peleando, ¿verdad? No podemos nosotros, ¿cómo va a escuchar Dios nuestra oración así, de esa manera? Definitivamente que no. Y quizás hay peticiones que no hemos recibido, pero es por lo mismo, porque no estamos, la falta de perdón, quizás hay amargura en nuestro corazón, quizás las palabras a veces duelen más que quizás un golpe, ¿verdad? Pero muchas veces estamos repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ¿por qué no aprendemos a perdonar? ¿Verdad? Si tan lindo que es, bueno, el más maduro, pues, ¿verdad? ¿Quién es el más maduro? Ya sea que sea el varón o sea la esposa, pero perdóname. Pero mejor que sean espirituales, no carnal, sí, porque puede decir, es que yo soy menor de edad, puede decir él, va, como tú me llevas un año, entonces tú sos la más, no, seamos hogares espirituales, tenemos que invitar al Señor al hogar, hermano, perdone, pero tenemos que invitar al hogar a estas alturas del partido, tenemos que invitar al Señor a nuestro hogar y que nos enseñe a ser espirituales y a no carnales. La Reina Valera dice: de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Mire, son delicadas. Aprendámoslo esta noche, la mujer es delicada y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Lavín 20:11 dice: ustedes esposos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la esposa como un vaso frágil. Pero a veces algunas no son frágiles. Ustedes, maridos, semejantemente morar con ellas según el conocimiento. Y la K2 dice: ustedes esposos, igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Ustedes, esposos, acepten que ya están casados. Amén. Eso está diciendo, sí. ¿Verdad? Eso está diciendo. Sí. Acepten que ya están casados con entendimiento. Amén. Entonces partamos del principio que somos casados, pues. Exactamente, pero tienen que comprenderse, ¿verdad? Quizás cuando se conocieron, pues es diferente, ¿verdad? Uno se conoce y todo es amor, todo es esto, todo es el otro, pero ya de casados es diferente, entonces tiene que haber una comprensión de ambas partes, ¿verdad? Tienen que comprenderse porque definitivamente tanto el varón como la mujer vienen de hogares diferentes, de costumbres diferentes, y es mejor comprenderse, platicar y ponerse de acuerdo que estar discutiendo. Amén. ¿Verdad? Ahí en el libro de 1 Timoteo capítulo 5 y versículo número 8, recuérdese que es una noche de matrimonios, ¿verdad? Es una noche de matrimonios, y quizá para amarrarle ya la boca al saco, para que no se nos pierda la bendición. Dice esta Biblia:
Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Está hablando Pablo a Timoteo. Ordena también estas cosas. O sea, hay cosas que definitivamente nosotros tenemos que ordenar en nuestros hogares. Las tenemos que ordenar, mis amados hermanos, querramos o no querramos. Amén. Nosotros exponemos la palabra, no la imponemos. Solo dice, también ordena estas cosas para que no sean irreprochables. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de casa negado la fe, y es peor que un incrédulo. La importancia de llevar la provisión para la familia, para el hogar. Sí, pues definitivamente pues sabemos que el varón es el que sale a trabajar, ¿verdad? Pero ahora vemos también que la mujer apoya al varón. Y qué lindo es de que se pongan de acuerdo para poder trabajar, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros pues somos jubilados, ¿verdad? Trabajamos 25 años en el gobierno, pero yo cuidaba a mis hijos de día y él los cuidaba de día y yo los cuidaba de noche, ¿verdad? Porque él tenía turnos y yo solo trabajaba, tenía un solo horario. Entonces nos poníamos de acuerdo, ¿verdad? Él los cuidaba de día y yo los cuidaba de noche. Entonces la importancia de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y es lindo que ambos trabajen para tener un hogar con mejores económicamente, ¿verdad? Porque a los hijos pues hay que darles de todo, ¿verdad? De todo lo que podamos. En las posibilidades, ¿verdad? De cada uno. Pero si trabajan los dos, pues tienen que estudiar quizás no en un instituto, en un colegio, pero ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para poder mejorar el hogar, ¿verdad? Pero y si no se puede, pues definitivamente pues están los institutos, están las escuelitas, que es la misma. Que fueron lugares donde nosotros estudiamos, sí, una escuela, un colegio, etcétera. Bueno, dice 1 Timoteo 5:8, quien no cuida de sus parientes, especialmente su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que alguien que nunca ha conocido a Dios. La Biblia de las Américas dice, si alguno no provee para los suyos, especialmente para la casa, es peor que un incrédulo. Bueno, la provisión la debemos llegar a nuestra casa. Amén. Es el producto de nuestro trabajo, el esfuerzo de nuestro trabajo. Acuérdese que en la casa pues se tiene que invertir en comida, amén, en vestido, amén, en educación, en calzado, etcétera. Pero también vemos en Proverbios 31 que nos amén, habla de la mujer virtuosa, de una mujer que hacía una buena administración, amén, una mujer amén, trabajadora, tantas cosas preciosas, mis amados amén, hermanos, que nosotros podemos ir adquiriendo conforme nosotros consultamos este libro tan precioso, sagrado, que es la palabra de Dios. A Josué le dice el Señor, mientras no te salgas de este libro, ni te vayas a la derecha ni a la izquierda, amén, y te mantengas en el camino, te va a ir bien. Para nosotros la fuente de consulta es la Biblia. Ella nos va a enseñar cómo entrar y cómo salir, cómo comportarnos, cómo tener hogares exitosos. Amén. Así que en esta noche le agradecemos a Dios por amén, este privilegio tan hermoso que nos ha concedido de poder amén, compartir su palabra. Le pedimos al Señor que nos dé entendimiento, comprensión, amén, que nos dé unidad, amén, que nos dé amén, la creatividad de todas las cosas, amén, que el Señor nos muestre a través de su Santo Espíritu cómo tener un hogar bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así que esta noche vamos a hacer una oración, amén, vamos a orar, agradecerle a Dios amén, por este privilegio que nos ha concedido, amén, y yo quiero dejar esta palabra en su corazón. Invitemos a Dios a nuestros hogares, amén, que Él nos guarde, que nos cubra con su sangre preciosa, que nuestras vidas están escondidas en las manos de Dios, que la mano del enemigo sea reprendida ahora mismo en amén, nuestros hogares, en nuestras vidas, y nos cubra con la sangre del Cordero. Amén, oremos. Amén. Amado Padre que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias te damos, Señor. Hoy venimos a darte gracias, Señor, en esta preciosa noche por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que como
como hogares, Señor, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser capacitados, pero sobre todas las cosas, Señor, que tú puedas enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que a través del Espíritu Santo seamos guiados, Señor amado, para tener hogares sólidos, hogares de bendición, hogares donde pueda reinar la paz de Dios en cada uno de los hogares. Yo vengo, Señor amado, a bendecir la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, donde hay necesidad, pues suple las necesidades. Señor. Donde hay problemas, Señor, pues que sean solucionados los problemas. Sabemos, Padre bendito, que no hay ningún hogar perfecto si no estás tú como el administrador de nuestra casa, de nuestra vida, Señor. Hoy yo bendigo a cada uno de los hogares, Padre, donde pueda llegar tu bendita palabra, Señor, que pueda ser de bendición y de edificación para los hogares, Señor. En el nombre Hoy de te lo Jesús. suplicamos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien es la honra y la gloria en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos amados. Gracias a Dios por dejarnos entrar a la intimidad de su hogar, que esta palabra pueda ser de edificación, de consuelo, de ánimo en nuestros hogares. Recuérdese, el día de mañana tenemos dos servicios de Santa Cena. Servicios de Santa Cena, 8:30, 11:30 de la mañana, 16 horas en Totonicapán. Amén. Va a ser para nosotros un enorme gozo poder saludar y bendecirle. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Amén.